Vamos a hablar ahora con Diego Tomasi, autor de Cortázar por Buenos Aires por Cortázar. Un libro que me pareció muy interesante y muy oportuno en este momento, Diego. Está por empezar el año Cortázar 2014, ¿no? Que son 100 años de la muerte, del nacimiento de Cortázar y 30 de la muerte. Hablábamos acá la semana pasada del Salón del Libro del París, en marzo, donde Cortázar va a ser una figura emblemática con la que vamos al Salón del Libro de París. Va a haber muchos eventos también en Buenos Aires relacionados con Cortázar. Y tanto se discutió la relación de Cortázar con la Argentina. Cortázar se fue voluntariamente del país a los 30 y pico de años, nunca volvió a vivir acá. Fue muy criticado por eso en su momento y dio lugar a tantas polémicas. Y este libro es muy interesante, me parece, porque está muy documentado y aclara unas cuantas cosas. Sí, Cristina, gracias por la invitación. Él se fue voluntariamente porque vivir en París, vivir en Europa era su vocación desde siempre, pero eso no significa que Buenos Aires haya quedado fuera del alcance de su interés, de su cariño. Con leer la obra alcanza y sobra. Y está bastante presente. Yo diría que es tan importante que es más importante que París en la suma de la obra de Cortázar. Sí, yo creo que sí. Porque él en Buenos Aires forma una mirada del mundo y cuando se va a los 37 años a vivir a París, él ya sabe qué tipo de escritor quiere ser, sabe qué proyecto literario quiere tener o tiene ya. Ya había escrito. Ya había publicado Bestiario, había escrito por ejemplo, varias cosas. Sí. Y en París se consagra unos años después, cuando llega Rayuela, pero Buenos Aires está en los pilares de lo que él funda como su literatura. Y después es interesante cómo vivir allá a él le genera permanentemente ese tironeo entre el amor y el odio, entre extrañar y no querer volver. Es un juego que le pasa a mucha gente con muchas ciudades o con personas o con muchas cosas, ¿no? Y él vino 7 veces, ¿no es cierto?, a la Argentina, desde que se fue a vivir a Francia hasta que murió. Así es. 7 veces vino. Y digo, hubo 10 años en los que no pudo venir, desde el 73, vino en el 73 y no volvió hasta el 83. Es así. Ahí ya no por voluntad propia, sino porque no sé qué pasaba si venía para acá, ¿no es cierto? Estaba absolutamente en todas las listas negras Cortázar. Claro, él tenía una intuición de que estaban listas negras. Ahora que conocemos las listas, sabemos que él estaba en esas listas, efectivamente. Claro. Y bueno, es interesante porque esas últimas visitas de él son ya como un escritor consagrado y reconocido en Argentina, por supuesto, en Latinoamérica y en Europa. Claro. Pero las primeras visitas son casi turísticas, porque él viene a pasear, a ver a su familia y a la familia Aurora Bernardes, a su mamá. Y eso va mutando a lo largo del tiempo a medida que va también cambiando el lugar de Cortázar en la literatura. Sí. Y el rol político de Cortázar también, porque cuando viene en el 73 ya era el Cortázar que había apoyado Cuba, Nicaragua, ¿no es cierto? Exacto, y además está entusiasmado con la llegada de Cámpora al poder. Claro. Hace un acto para presentar el libro de Manuel, que es un libro básicamente político, de una urgencia política. Sí, y lo presenta, no sé, en un sindicato. En la Federación Gráfica. En la Federación Gráfica, claro, no hace una presentación en una librería. Lo hace él quería especialmente era un revolucionario en ese momento. Sí. Un cambio muy grande, porque el Cortázar que se fue en los años 50 era una persona, por empezar, era totalmente antiperonista. Ya en el 73 no te digo que... pero tenía una cierta simpatía. No era peronista, pero tenía simpatía por... con el gobierno en ese momento de Cámpora. Por Cámpora, por algunas personas puntuales que formaban parte del movimiento. Pero además él dice, lo dice expresamente, que cuando él va a Cuba, se da cuenta de que descubre al otro. Y que él ve ahí manifestaciones populares que ya había vivido en Buenos Aires, en el primer peronismo, y que en aquel momento le generaban rechazo, y ahora él se siente atraído por ese tipo de movimiento, y ahí está el giro. Él tiene un giro muy importante, sí. Lo que es importante marcar es que ha quedado naturalizado que Cortázar se fue de la Argentina
por el peronismo, cuando en realidad sí él ha dicho que los parlantes que pasaban en la marcha peronista no le dejaban escuchar los cuartetos de Béla Bartók, pero más allá de eso... Pero lo dijo, eso es él cierto. lo dijo, pero no, yo creo que él no se fue o no decidió irse en última instancia por ese motivo, sino que fue uno más, pero el más profundo era algo en él que él sabía que él quería vivir en París desde hacía muchos años. Sí, seguro, eso segurísimo. Además, bueno, ¿qué significaba París? ¿No? Era como la meca, ¿no? Claro. Para muchos escritores, ya en las generaciones anteriores a Cortázar. La operación interesante en Cortázar es que él se va a vivir a París, es su vocación, pero no abandona ni el idioma español para escribir y, por supuesto, ni siquiera el argentino, si le ponemos comillas, y él dice hasta el porteño, que después hay ahí otra discusión acerca del lenguaje porque se le acusa de haberse quedado atrás con el lenguaje, y él decía, bueno, pero ¿qué es estar a la moda con el lenguaje? Yo escribo en el porteño que conozco, porque he vuelto pocas veces, relativamente pocas veces. Sí, es cierto. Le dolían esas críticas a Cortázar. Le dolían mucho porque realmente él no se había ido por una cuestión de necesidad de distancia solamente o de indiferencia hacia el país o hacia la ciudad, sino por una cuestión de búsqueda personal que después se amplía, porque esa búsqueda personal se queda enmarcada en una búsqueda social cuando él va a Cuba, a Nicaragua, y cuando se involucra en esos procesos políticos. La última vez que viene Cortázar es en el año 83. ¿Y en qué mes fue? ¿Noviembre del 83? Él llegó el 30 de noviembre y estuvo 8 días. Sabe todo, de noviembre, el 30 de noviembre. Estuvo 8 días, murió en febrero del 84. Ya estaba enfermo. Estaba enfermo y tenía pensado volver en marzo. Él tenía pensado, o sea, no es que vino a despedirse, él pensaba volver en marzo. Él pensaba volver, pero es verdad que hay gente que trató con él en esos días que piensa y que está convencida de que él un poco vino a despedirse de la ciudad. Sí vino a despedirse de su madre, que era ya muy grande, pero igual lo sobrevivió a él. Y fue una despedida, de algún modo. Hay testimonios como el de Sara Facio, la fotógrafa, que dice que ese encuentro para ella fue, que además de ser muy breve, fue muy diferente y un poco más triste que otros anteriores, porque ella percibió que ahí había algo que se estaba terminando. Él estaba muy golpeado también por la muerte de su mujer, de Carol Dunlop, que había muerto poco antes. No hacía mucho, y él, desde el momento en que ella muere, un poco él se deja ir. Y las cosas que hace son como para ir cerrando todas las puertas abiertas en la vida, y tiene ese tono su último año de vida, el de la despedida, el de la melancolía, la tristeza, sí. En esa semana que estuvo Cortázar en Buenos Aires dio lugar para muchas cosas. El primer tema que se podría decir es este que se discutió tanto, de que Alfonsín no lo recibió a Cortázar, que yo creo que fue más lo que se habló que lo que realmente pasó, porque es inimaginable que Alfonsín no va a recibir a Cortázar. En verdad, en principio que él no tenía un interés inmenso por la reunión. Claro. No Manuel es que él Antín, por ejemplo, escribió un artículo, me acuerdo, Manuel Antín, que era director de cine en la época de Alfonsín, y era íntimo amigo de Cortázar, trabajaron juntos. Manuel Antín adaptó 2 textos de Cortázar así. Dice, si hubiera querido verlo, me lo hubiera dicho a mí nunca me dijo nada. Claro, Cortázar se lo mencionó a Hipólito Solari Irigoyen, que también era muy amigo de él. Muy cercano, que acababa de volver del exilio y que también era cercano a Alfonsín. Pero simplemente, bueno, en el libro hay un testimonio de Margarita Ronco, que ella en realidad, que era la asistente de Alfonsín, y que ella se lo contó a Víctor Hugo Morales en la radio. Y ella dice que ella como secretaria, en ese lío que era, faltan unos días para asumir, en esa vorágine ella se olvidó de pasar el dato de que debían de recibir a Cortázar. Ronco, y puede estar a veces las cosas son más simples de lo que parecen. Todavía no había asumido Alfonsín. No había asumido, faltaban unos días. Ya había ganado las elecciones, pero no había asumido. Y el caos de esos días, ¿no? Pero se habló tanto de esto. Y también otra cosa que me gustaría recalcar es ya la figura que era Cortázar, porque la gente lo paraba por la calle con un amor, con una cosa. Hay una escena que está contada en el libro cuando él va al cine a ver, porque aparte uno se acuerda de la época, la película No habrá más penas ni olvido de Soriano, que se estrenó en ese momento, y cuando él sale del cine, creo que con Carlos Gavetta estaba. Sale, pero no habían ido juntos. Esa es otra de las cosas misteriosas de Cortázar, ¿no? Mágicas.
ellos habían hablado hacía unos días en París y Cortázar había dicho a Gavetta, voy a Buenos Aires. Y Gavetta le dijo, yo también, pero no nos encontremos porque nos vemos todo el tiempo acá. Cada uno va a tener su... Gavetta también volvía del exilio. Claro. Vamos a tener vamos a querer ver a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y cuando termina la película y están saliendo, Gavetta ve a unos metros adelante a una persona imposible de no distinguir, con sus casi 2 metros. Claro. Y se dan cuenta de que habían estado todo el tiempo con 4 filas de distancia viendo la película. Y cuando llegan a la puerta, está pasando por la avenida Corrientes una manifestación a favor de los derechos humanos. Faltaban 5 días para que asumiera Alfonsín, 5 o 6 días. Y hay personas que reconocen a Cortázar y empiezan a decir, está Cortázar. Y empiezan a abrazarlo y a pedirle autógrafos. Se ve un flashazo, hay una foto que ha inmortalizado el momento. Y algunos van a las librerías cercanas a comprar libros de él para que los firme. Claro. Hasta aparece alguno con un libro de Carlos Fuentes porque dice que se agotaron los de Cortázar. Que firme el de Carlos Fuentes. Sí, y lo invitan a sumarse. Y él se excusa, dice que tiene una entrevista, que es algo que era cierto, en un café cercano con un periodista francés. Pero él se queda con la sensación de amor y de cariño patente. Y de hecho apenas llega a París escribe una carta en la que dice... Me pasó una cosa increíble, se me han tirado prácticamente encima para abrazarme y eso él se lo llevó con mucho cariño. Y seguro, y me alegro de que haya sido así y se quede con ese recuerdo de una ciudad que lo amó mucho, pero también se lo criticó mucho, por lo menos los ambientes culturales, hubo mucha crítica a Cortázar, ¿no? Es así. Que no vive en la Argentina, qué sé yo. Bueno, cuando él en el 73 presenta el libro de Manuel, en ese acto en la Federación Gráfica, hay una especie de intercambio con el público y una de las preguntas es ¿por qué no vivís acá? ¿Por qué no venís a luchar acá? Claro. Y los testimonios dicen que él, por ejemplo, Vicente Cito Lema, que estaba y que había organizado el acto además junto con él, dice, él respondió con tanto cariño, fue tan afectuoso en el modo y además tan correcto en el modo de responder que ya casi no pudieron decirle nada y aquellos que tenían un poco de duda acerca de las actitudes de Cortázar terminaron aplaudiéndolo y todos los demás pidiéndole autógrafos, con lo cual era necesario conocerlo para entenderlo, ¿no? Sí, sí, seguro. Y además es cierto lo que decís y lo que decía el mismo Cortázar. Lean lo que escribo y vamos a ver si yo me fui de la Argentina. Claro. En definitiva, bueno. Es así. A él le gustaba estar acá y también, obviamente, le gustaba estar allá. Sí. Estaba bien y cómodo. Y una cosa no quitaba la otra. Y una cosa no quita la otra y abramos un poco nuestras mentes y nuestras cabezas. Yo lo felicito a Diego por este libro. Pienso que se va a hablar mucho de todo esto el año que viene, que es el año de Cortázar. Y bueno, no quería cerrar el año sin que viniera, aunque sea un ratito, y charláramos de todo esto acá. Suerte, Diego. Cristina, te la mereces gracias. porque es un muy buen libro. Bueno, muchas gracias. Es un gusto. Nos vamos a un corte. No se vaya que ya volvemos.